El DSM. El Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales se retoma en 1869, cuando la Asociación Americana Médico-Psicológica, que luego pasó a la actual Asociación Americana de Psiquiatría, crea un manual que responde a las necesidades de contar con un sistema de clasificación de los trastornos mentales. Posteriormente, el DSM-1 fue publicado en 1952, el DSM-2 en 1968 y el DSM-3 en 1980. DSM-1, primera clasificación de los trastornos psicológicos, provienen de Grecia en el siglo IV a.C. Hipócrates distinguió entre la manía y la melancolía y más tarde Baruch en 1583 dedujo una tercera categoría de la demencia y en el siglo XVIII Kant en la antropología y Pinel distinguieron las dos de las manías, con o sin delirios. Kraepelin fue el padre de la clasificación de los trastornos mentales en su Manual de la Psiquiatría en 1899. Elaboró un sistema para construir grupos de pacientes con sintomatología homogénea que constituían un síndrome. Unos años después publicaron el DSM-1 y con unos criterios demasiado vagos y con baja confidencialidad. El DSM-1 apareció como una recopilación del IDC-4 en 1948 y de la mano de dos grandes personalidades, Meyer, psiquiatría organicista, y Mendinger, psicoanalista. El DSM-1 también tuvo una acogida fría y de uso limitado. Las críticas menudearon desde la psicología por la ausencia de criterios y el uso de etiquetas diagnósticas sin que hubiese una identidad de conceptos. El DSM-2 en 1968. Nace 15 años después del DSM-1, creció en una influencia en psicoanálisis y otros enfoques psicológicos, supuso la novedad de aplicar el modelo médico a los síndromes mentales haciendo cruces sistemáticos. Se generaron muchas discusiones en torno a la terminología de la esquizofrenia y parecía que nadie estaba satisfecho. Así que un año después de su publicación comenzó su revisión. El DSM-2 es definida como una categoría amplia que incluye un grupo de trastornos que cursan con alteraciones cognitivas, emocionales y conductuales. Características donde el estado mental es atribuido primariamente a una alteración de pensamiento, distinguiéndola así de los trastornos afectivos mayores, cuya base estaría en la alteración emocional. Además de los estados paranoides, otra categoría son distinguidos de la esquizofrenia por su limitación de las distorsiones de la realidad. DSM-3 aparece en 1980 con el objetivo de establecer criterios diagnósticos con base empírica. Se produjo una evolución generalizada donde se reemplaza el modelo psicoanalítico con base teórico de la enfermedad por el modelo descriptivo basado en la evidencia. Con este cambio, la neurosis pasa a denominarse trastorno de ansiedad. Se consigue eliminar la homosexualidad como criterio diagnóstico. Este había sido incluido por la APA como una categoría de enfermedad mental en 1952, basándose en teorías sin evidencia científica, que proponían una conexión entre la homosexualidad y desajustes psicológicos y la idea de que esta era necesariamente el síntoma de una enfermedad mental. En esta versión se produce el desbloqueo, tanto epistemológico, filosófico como tecnológico, que sienta las bases para el giro del manual hacia la psiquiatría biológica, que se consolidó en versiones subsiguientes y nutre la controversia que hoy persiste. Se multiplica y reactualiza. Se utilizaron métodos analíticos interpretativos para el procesamiento y análisis de datos primarios y secundarios, incluyendo tanto la totalidad de las versiones del DSM como la revisión bibliográfica especializada.
Incluyó el sexo de los pacientes, pero no analizó datos o hallazgos pertenecientes como mínimos correlatos epidemiológicos. También hubo ocasiones en donde los pronombres masculinos se referían tanto a hombres como a mujeres en relación con cuadros como histeria. El DSM-2 no dedicó una sesión extensa a reportes estadísticos, aunque sí recomendó la tabulación de análisis demográficos. El DSM-3 mostró un considerable mayor enfoque en el género, pero siguió siendo limitado. Allí se apreciaba una descripción algo más detallada de cada trastorno, con la inclusión de algunas características asociadas como la edad de comienzo, complicaciones y factores predisponentes.